queríamos comentarles a través de ustedes también a la ciudadanía de una reunión que mantuve en la siesta de hoy con el presidente, donde le informé acerca de las acciones que estamos llevando adelante en el marco de las reuniones que estamos teniendo con los distintos gremios, principalmente de aquellos sectores que se están viendo afectados por las nuevas medidas sanitarias. En ese sentido, le puse al tanto de todo el trabajo que venimos haciendo con los representantes de todos estos sectores que, como decía, se están viendo afectados por las medidas sanitarias, que son resultado del momento difícil que estamos viviendo con la pandemia del COVID. En función de cada decisión que se adopte para la contención de la pandemia, como responsables de la política económica nos abocamos a trabajar para tratar de adoptar medidas que limiten el impacto de estas restricciones sanitarias, ¿verdad? Y todas estas mesas de trabajo que hemos tenido, como decía, con los distintos representantes de los gremios y sectores, no solamente consecuencia de estas medidas sanitarias adoptadas, sino ya desde hace un tiempo que hemos adoptado esas disposiciones de trabajar de manera coordinada, y nos ha permitido llegar a ciertos consensos importantes en varios puntos, de manera a poder dar respuesta inicial a todos los pedidos de apoyo de actividades que lastimosamente no podrán operar o no podrán operar en un 100% con las nuevas restricciones temporales adoptadas, ¿verdad? En ese sentido, las medidas que hemos consensuado y que hemos acordado son las siguientes, ¿verdad? Por un lado, en primer lugar, garantizar el pago de la suspensión de contrato a todos los trabajadores del sector formal. Como ustedes saben, en consecuencia de esta situación, el número de suspendidos ha aumentado y el IPS ya nos ha manifestado que los recursos con que cuentan podrían alcanzar hasta mediados de año. Entonces, en ese sentido, nosotros asumimos ese compromiso de garantizar estos recursos y hacer una transferencia adicional al IPS, de manera a que existan esos recursos, como decía, para cubrir todas estas necesidades que vayan surgiendo, ¿verdad? Por otro lado, también nos comprometimos con este sector a gestionar un subsidio en el consumo de energía eléctrica, pagando el 50% desde el mes de julio al mes de diciembre, y que esta medida y hacer una transferencia adicional al IPS, de manera a que existan esos recursos, como decía, para cubrir todas estas necesidades que vayan surgiendo, ¿verdad? Por otro lado, también nos comprometimos con este sector a gestionar un subsidio en el consumo de energía eléctrica, pagando el 50% desde el mes de julio al mes de diciembre, y que esta medida, obviamente también, como decía, tenemos que gestionarla y se tiene que dar a través de una ley especial que vamos a estar presentando al Congreso los primeros días del mes de mayo. Por otro lado, y ya con una medida administrativa a través de un decreto, hemos acordado con ellos reducir el IVA en el 50% para los alquileres comerciales. Esta medida estará en vigencia a partir de mayo hasta el mes de octubre, y que, como decía, vamos a estar haciendo las gestiones para que el decreto pueda ser promulgado lo antes posible, ¿verdad? Por otro lado, también hemos acordado seguir fortaleciendo el FOGAPI, que es un instrumento que permite garantizar los préstamos que son otorgados a través del sistema financiero, principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el compromiso también de incorporar en esta ley especial fondos adicionales para el FOGAPI, como así también avanzar en el establecimiento de algún tipo de herramienta especial, como el FISALCO, por ejemplo, que fue implementado el año pasado, para asegurar el financiamiento o el acceso al financiamiento a través del sector financiero público y también del privado, ¿verdad? Y también, finalmente, el compromiso de poder asistir a los trabajadores que se están viendo afectados por esta situación con kit de alimentos a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Por otro lado, mencionar que desde el Ministerio de Hacienda vamos a seguir trabajando con todos los representantes, gremios, empresarios de los sectores afectados por esta crisis que nos impone la pandemia, con el compromiso de hacer todo lo que esté dentro de las posibilidades para paliar sus efectos. Y además, obviamente, seguiremos activos en el diseño y preparación de políticas y acciones para renovar el desarrollo económico en un periodo post-emergencia, para lo cual propondremos acciones tanto en materia de impulso a la actividad económica, como así también en las reformas que son necesarias
en el gobierno, ¿verdad? Así que la idea era anunciarles básicamente estas medidas que vienen a complementar las que hoy ya están en vigencia, ¿verdad? Es importante recordar que hoy rige la reducción del IVA en un 50% para estos sectores hasta el mes de octubre. Por otro lado, también está vigente la postergación del pago del aporte obrero en el IPS durante todo este año y recién el año que viene, a partir del segundo semestre, se harán los pagos de manera fraccionada. También están vigentes la prórroga en el pago de servicios básicos hasta el mes de junio, y como así también ya el compromiso de la banca pública, del Banco Nacional de Fomento, como así también del crédito agrícola, de postergar por 12 meses más el inicio de los pagos de los préstamos que se han gestionado a través de estas entidades financieras, ¿verdad? Entonces, como decía, la idea era anunciar estas primeras medidas que hemos consensuado con estos sectores. Las mesas de trabajo están abiertas. De hecho, en la tarde de hoy vamos a seguir manteniendo reuniones con los representantes de los distintos gremios, de manera a poder escuchar sus inquietudes y tratar de buscar alternativas de solución que, como decía, permitan mitigar realmente el impacto de estas medidas sanitarias que se vienen estableciendo a través del Ministerio de Salud. Así que de mi parte era básicamente anunciar eso. Acá estamos a disposición para cualquier tipo de consultas o aclaraciones con relación a lo que hemos anunciado. Prestaciones económicas estaba hablando de eso. Inicialmente solicitaban unos 50 millones de dólares. ¿Cuánto va a ser el refuerzo de Hacienda para ese sector? Sí, no, nosotros estamos cerrando los números. Efectivamente, hubo un pedido ya del IPS en torno a los 50 millones de dólares. Nosotros estamos evaluando ese pedido, pero definitivamente el monto sería entre 30 a 50 millones de dólares adicionales para el fondo que permita atender a los trabajadores formales suspendidos. Sí, ministro, reitero, ¿de dónde saldría este recurso para destinar a IPS? Nosotros estamos, como decía, trabajando en una ley especial donde vamos a incorporar varias de las medidas que mencioné, como así también otras que nos van a permitir al Tesoro, al Ministerio de Hacienda, herramientas adicionales para poder redireccionar recursos que están hoy aprobados dentro del presupuesto. La idea es agotar esa instancia y en la medida que el Congreso Nacional nos pueda autorizar esas herramientas, nosotros recurriríamos lo menos posible a pedidos adicionales de recursos, ¿verdad? Pero estamos justamente afinando los números, tanto con IPS como el FOGAPI y otras acciones que obviamente queremos dar continuidad durante el presente año para tratar de mitigar el impacto de la pandemia. Acá tenemos otra pregunta y luego vamos a pasar a la pregunta del chat. Préstamos externos, nuevas deudas externas a organismos internacionales están previstos para esta situación. Como decía, estamos en ese proceso ya de afinar los números. En principio queremos agotar la alternativa del redireccionamiento de recursos que hoy están dentro del presupuesto o que por ahí cuentan ciertas entidades del Estado que no están comprometidos al financiamiento de su presupuesto. Entonces estamos en esa instancia ya afinando los números y, como decía, la alternativa número 1 es agotar las alternativas que están dentro del presupuesto. Ministro, ¿se pudo clarificar con los directores de entes binacionales la disponibilidad que habrá de los fondos sociales para...? Bueno, justamente estamos en ese trabajo. Ayer fue promulgada la ley. Hoy ya estamos conversando con el Ministerio de Salud y también con el equipo de las binacionales de manera a trabajar en la reglamentación y finalmente ahí también definir cuáles serían esos recursos que estarían disponibles para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Actualmente, ¿cuánto es lo que cuenta IPS para hacer estos pagos? IPS entiendo que tiene un saldo en torno a los 20 millones de dólares con esta coyuntura de las medidas implementadas a partir de hoy. Se ha incrementado el número de trabajadores suspendidos. Obviamente eso va a demandar de mayores recursos del IPS. En base a los cálculos que ellos hacen, dada la situación actual, ellos estiman que estarían en posibilidad de cubrir a los trabajadores suspendidos hasta el mes de junio. Ministro, disculpe que sea reiterativo, pero saber cuánto es el monto que cree el Ministerio de Hacienda hoy que deberá tener el fondo suficiente para llegar a fin de año para mitigar esta situación de la pandemia.
Bueno, en principio, haciendo una suma de estos números que estaba mencionando, de fondear el FOGAPI, del IPS, como así también lo relacionado al subsidio de la energía eléctrica, nosotros estimamos que estaríamos necesitando unos 100 millones de dólares aproximadamente para atender estas tres situaciones. La idea, como decía, es agotar la alternativa de los recursos que hoy están aprobados dentro del presupuesto de manera a no recurrir o a recurrir lo menos posible a algún tipo de solicitud de recursos adicionales al Congreso. Ministro, sobre los recursos binacionales, si bien están en conversaciones aún, ¿van a solicitar digamos, un informe de gastos realizados hasta la fecha para conocer cuánto está disponible, cuánto estuvo y cuánto es lo que no se puede desviar, digamos, de los proyectos ya, digamos, en ejecución? Asimismo, ¿verdad? Uno de los primeros pasos es saber de cuánto estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en este proceso de reglamentación y de conversación con los representantes de las binacionales, vamos a estar solicitando que nos indiquen ellos cuántos son los fondos que estarían disponibles para ser reasignados al Ministerio de Salud. Ministro, ¿cómo avanza el pago a los trabajadores de zonas fronterizas con la Argentina? Es un punto. Otro, el tema del subsidio de la ANDE, ¿solo para los sectores más afectados o también podría llegar nuevamente al ciudadano común? Bueno, con relación al primer punto, el día viernes habíamos anunciado el inicio de los pagos a los trabajadores de frontera. Comenzamos con aquellos comerciantes y trabajadores formales. Esos pagos ya se completaron. Estamos hablando de cerca de 4.000 personas que se vieron beneficiadas. Por otro lado, el día de mañana vamos a estar anunciando el pago a los trabajadores informales. Vamos a estar levantando también la lista de beneficiarios. Y ahí estamos hablando de unos 21.000 beneficiados aproximadamente de las distintas ciudades de frontera. La otra pregunta, ANDE. El tema de la ANDE, como mencionaba, todas las leyes o las propuestas de medidas que hoy estamos llevando adelante, como así también las futuras, obviamente ya son mucho más focalizadas. En ese sentido, la propuesta del subsidio del 50% de la energía eléctrica apunta solamente a los sectores afectados, ¿verdad? Llámese sectores de bares, restaurantes, eventos, hotelería, etcétera, que justamente ya son el sector, como decía, que se viene beneficiando de medidas ya implementadas, como por ejemplo en el sentido de servicios básicos. Ellos ya se están viendo beneficiados con la prórroga en el pago de tanto la ANDE como la ESAP. Sí, justamente, ministro, sobre ese tema, al menos lo que dan a conocer en la jornada de hoy hace referencia a aquellos que tienen un local propio, gastronómico principalmente. ¿Qué pasa con los demás sectores? Los DJs, las discotecas, los mozos, que no dependen solo de la luz y ese tipo de beneficios. Muchos inclusive ni siquiera están tributando el tema del IVA. ¿Qué otro tipo de beneficios se le puede dar a ellos? Bueno, mira, en principio lo que nosotros buscamos con estas medidas es tratar de alivianarle el costo a estas empresas, porque esto fue un reclamo de los gremios que justamente están operando no en un 100% y sin embargo tienen que estar pagando todos sus compromisos y entre ellos los servicios básicos. Entonces el objetivo de estas medidas es alivianarle ese costo de manera que en este proceso de recuperación económica, digamos, ellos puedan generar los recursos suficientes para cumplir con sus compromisos, como así también, obviamente, generar esa reactivación que todos queremos, ¿verdad? El tema de los trabajadores independientes realmente es un tema bastante complejo, dada que las medidas sanitarias implementadas son transitorias. Lo que hoy estamos planteando es, por un lado, estos trabajadores, si son formales, están siendo beneficiados por el IPS a través del subsidio a los trabajadores suspendidos, y si son informales, tratar de dar algún tipo de ayuda con alimentos que nos van a proveer estos gremios, la lista de personas para tratar de sobrellevar estas 2 semanas que van a estar en vigencia estas medidas sanitarias, ¿verdad? La expectativa es que con estas medidas sanitarias se pueda tratar de contener el nivel de contagios y para adelante no sea necesario volver con medidas de este tipo, ¿verdad? Sobre este sector informal, ministro, ¿hablamos solamente de kits alimenticios o se ve también la posibilidad de un nuevo pago similar al PTUBO, una suma cercana a 500.000 como se estuvo realizando, o eso ya se descarta? Solamente hablamos de kits alimenticios porque para hacer pagos como similares a lo del PTUBO
necesitamos de una autorización expresa de una ley, ¿verdad? Ley que hoy no tenemos y que solamente está focalizada a los afectados de ciudades de frontera, no así a trabajadores de otras zonas del país. Ministro, ¿están trabajando con salud en la planificación de la contratación de recursos humanos y qué presupuesto eso implica? Sí, es un trabajo permanente que se viene haciendo con el Ministerio de Salud. Hay que recordar que en todo este proceso de pandemia se han incorporado más de 11.000 trabajadores de blanco en los distintos sectores y obviamente estamos atendiendo siempre las necesidades adicionales que presenta el Ministerio de Salud. Hace unas semanas habíamos anunciado que dentro del equipo económico se había autorizado contratación de personal de blanco adicional. Así que estamos atendiendo todas las solicitudes. En principio ellos cuentan con los recursos provenientes de la ley de emergencia, de los saldos que han quedado del año pasado, pero obviamente estamos siempre en comunicación permanente con ellos de manera a ir evaluando la ejecución de esos recursos y las necesidades adicionales que podrían tener de recursos para adelante, ¿verdad? Ahora pasamos a las preguntas del chat. ¿Analizan nuevos tributos como el impuesto COVID a millonarios para financiar gastos como lo están realizando otros países? Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacer, o lo hacemos por parte. Bueno, ahí es importante mencionar que recién en el 2019 se ha aprobado una nueva ley tributaria que lastimosamente por la pandemia el año pasado no pudimos implementar de manera plena, pero este año sí estamos avanzando en la implementación de todas las medidas adicionales que fueron incorporadas dentro de esta ley. Entonces ahí lo que nosotros planteamos, porque también hubieron pedido en sentido contrario de revisar nuevamente esa ley, de tratar de mantener o otorgar ciertas excepciones a esa ley. Lo que nosotros planteamos es que nos dejen implementar esa ley así como está aprobada. Nosotros creemos que hay espacio dentro de esa ley para generar recursos adicionales y obviamente seguir evaluando el comportamiento de la actividad económica, ¿verdad? Acá hay que entender que mal podríamos seguir cargando de más impuestos a los sectores que hoy están atravesando por una situación compleja. Entonces, mínimamente lo que pedimos es el cumplimiento de las disposiciones tributarias que hoy están vigentes. No sé, Oscar, si querés complementar. Sí, muchas gracias, ministro. En la misma línea que el señor ministro ha manifestado, con la ley tributaria 6.380, que ya tiene vigencia plena en este 2021, hay que tener en cuenta que hay una claridad respecto a ciertos sectores donde tienen mayor capacidad contributiva y en ese sentido, conforme a lo que establece la ley, están aportando más. En ese sentido, tenemos que señalar el sector agroexportador a través de la aplicación de precio de transferencia y a través de la aplicación del impuesto a la renta empresarial, donde unifica renta agropecuaria con renta comercial, industrial y de servicio, igual a la cancha para ese sector, por lo tanto va a pagar un poco más a través del impuesto a los dividendos y utilidades. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos analizando una creación de nuevos impuestos o la suba. Al contrario, si ustedes analizan la medida que hoy está informando el señor ministro, hay una reducción del impuesto al valor agregado del 50% para todos los que tienen alquileres comerciales. Hay que recordar que con la reforma tributaria, este sector, todos los que son alquileres de comercios, tienen una suba del 5%. Eso se reduce a través de esta decisión del Ejecutivo y hasta el mes de octubre para todos los sectores, no solamente el sector gastronómico, de evento, turismo, sino que para todos aquellos que tienen alquileres comerciales, se le va a reducir a partir de mayo el 50% del impuesto al valor agregado. Tenemos dos últimas preguntas del chat. ¿Cómo determinarán quiénes pueden acceder al kit de alimentos y quiénes pueden acceder al subsidio de consumo de energía? Con relación al kit de alimentos, los distintos gremios con los cuales estuvimos conversando, que representan a los distintos sectores, nos van a estar enviando sus listas. Eso se va a remitir a la Secretaría de Emergencia Nacional, que va a hacer seguramente algún tipo de proceso de control y finalmente entregarle a las personas que cumplan, digamos, con ciertos requisitos, ¿verdad? Con relación al subsidio de energía, nosotros, como decía, ya venimos implementando medidas de postergación del pago de energía eléctrica para estos sectores. Para ello se ha habilitado un mecanismo de registro a través del portal del Ministerio de Industria y Comercio
y es básicamente a esa lista de empresas y de sectores que se han registrado las que se van a seguir beneficiando con este tipo de medidas. Última pregunta del chat. ¿Tienen estimaciones del alcance de estas medidas? Es decir, ¿a cuántas personas alcanzaría? Bueno, la IPS, como decía, va fluctuando dependiendo de las medidas sanitarias que se vayan adoptando y de la cantidad de personas que puedan ser suspendidas, ¿verdad? En promedio, estamos hablando de trabajadores suspendidos en torno a las 15.000 personas, pero como decía, eso va dependiendo de la coyuntura económica y también de las medidas sanitarias implementadas, ¿verdad? Lo mismo también a través del FOGAPI. El FOGAPI es una herramienta que lo que hace es garantizar préstamos. Hay que decir que el año pasado se han otorgado, no recuerdo el número, Iván, no sé, después seguramente me podés complementar, pero una cantidad muy importante de préstamos que están garantizados con esta herramienta, y así también lo de subsidio de energía eléctrica y agua, que está atado a ese registro que les mencionaba, y estamos hablando de cerca de 1.000 empresas aproximadamente, ¿verdad? Complementando un poco, ministro, lo que decías, como bien mencionaste, el tema de subsidios para empresas se habilitó una plataforma ya en 2 tandas, el año pasado en octubre y se volvió a habilitar ahora. Entonces, si sumamos los 2 periodos de registro, hoy estamos hablando de más de 800 empresas que fueron inscritas, o sea, se inscribieron para estos subsidios. Ahora son esas empresas las que nos van a proveer de la información necesaria para ver cuántas personas trabajan y cuántas van a recibir el kit de alimentos. Respecto a lo del FOGAPI, recordemos que el FOGAPI es una herramienta que ya venía antes de la pandemia incluso, así que antes de la pandemia estábamos hablando, allá por febrero del año pasado, habíamos como 25 garantías, hoy estamos hablando de alrededor de 25.000 garantías otorgadas por el FOGAPI, así que tuvo un crecimiento exponencial, ¿no? Así que eso ayudó también a que las empresas puedan acceder al crédito. Muy bien, pasamos a las 2 últimas preguntas del chat y, bueno, las preguntas ya finales de esta conferencia. ¿Cuánto será el fondeo adicional a FOGAPI para que el programa siga vigente? Y por último, con estas nuevas medidas, ¿se mantiene la proyección de déficit fiscal del 4% para este año? El fondeo adicional que estamos estimando para FOGAPI también está en torno a los 30 a 50 millones de dólares. Justamente el día de ayer mantuvimos una reunión con la presidenta de la AFD. Ella nos comentaba que aún existen dentro del fondo unos 500.000 millones de guaraníes para poder garantizar nuevos préstamos. Así que, como decía, estamos evaluando de manera permanente y en base a las proyecciones que podamos hacer, vamos a estar fondeando el FOGAPI de manera a poder asegurar el acceso al crédito de las empresas, ¿verdad? Entonces, los montos están en torno a los 30 a 50 millones de dólares. Con relación al déficit fiscal, sí, todas las acciones que estamos implementando se enmarcan dentro del tope establecido en la ley de presupuesto del 4% de déficit fiscal para este año, con un compromiso ya firme del gobierno de avanzar en un proceso de reducción de este déficit y de convergencia a la ley de responsabilidad fiscal en el mediano plazo. Es así que el año pasado, a finales del año pasado, ya hemos presentado una ley donde justamente se asume ese compromiso del gobierno con medidas de corto y ya medidas permanentes a la ley de responsabilidad fiscal que nos van a permitir asegurar el cumplimiento de estos compromisos, ¿verdad? Entonces, todas estas medidas que estamos tomando se ajustan a ese resultado fiscal aprobado en la ley de presupuesto.